Pues bien, buenas noches a todos. Les habla Edgardo Pagán Anel desde Puerto Rico. Como ya les dijeron, estamos experimentando un apagón parcial en parte de la isla. La electricidad se ha interrumpido, pero en mi casa decía que había que arar con los bueyes que se tenían, pero había que seguir arando. Hoy nos corresponde, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos encarnados, muy en particular a todos los desencarnados, que nos sigan ayudando, asistiendo y orientando, porque ellos ven y saben mucho más que nosotros los encarnados. En virtud de que nosotros no recordamos los conocimientos y experiencias que hemos vivido en otras encarnaciones, pero ellos sí las tienen frescas en su mente espiritual. En la pasada reunión, por decirle así, estuvimos hablando sobre la oración. Y es aquella oración que se realiza, que se hace. No es la oración gramatical. Y por supuesto, desde el punto de vista espírita y subyacentemente, desde el punto de vista mediúnico, que es el tema que a mí siempre me corresponde. Estuvimos hablando, por supuesto, de el pensamiento y de la obra del maestro Kardec, el codificador. Logramos hablar sobre la oración en el libro de los espíritus. Logramos hablar de la oración en un segundo libro que él escribió en el 1858, que se llama Instrucción Práctica sobre las manifestaciones espíritas. Ese libro, cuando se agotó la edición, no se volvió a editar. Kardec tomó esa decisión y lo que hizo fue sustituirlo por el libro de los medios. Y el libro de los medios, él lo sale a la luz pública en el 1861. De manera que él tiene 4 años, exactos, 4 años, desde el libro de los espíritus hasta el libro de los mediums, y tiene 3 años desde el libro Introducción Práctica sobre las manifestaciones espíritas hasta el libro de los medios. Durante ese tiempo, parece que él recopiló mucha información. Y es ahí en donde el libro de los medios se abastece, se nutre de esas experiencias y de la información que él recopiló. El libro de los medios es una joya. Verdaderamente es una joya en cuanto a este tema. Tiene páginas a granel dentro de un capítulo que se llama Evocaciones. El capítulo se llama Evocaciones, es el capítulo, permítame, el capítulo Evocaciones es el capítulo 25 del libro de los medios. Habla sobre las consideraciones generales, espíritus que se pueden evocar, lenguaje que debe tenerse con los espíritus, utilidad de las evocaciones particulares, preguntas sobre las evocaciones, evocaciones de los animales, evocaciones de las personas vivientes, telegrafía humana. Es muy interesante. Los que lo tengan, les invito a que lo lean con detenimiento. Obvio, yo no voy a recitarles ni a leerle el libro, porque no hay manera de que
no se duerman si me pongo a leerles el libro. Además, el libro y la información que tiene hay que meditarla, hay que pensarla. Hay que ir analizando parte por parte, párrafo por párrafo, para ir entendiendo, ir descifrando el mensaje. No es una novela de romance, no es que uno la lee como el papagayo y sabe que la nena se casó con el príncipe y todo colorín colorado. No, esto hay que analizarlo y merece la atención. Los que no lo tengan, pues lo pueden bajar, descargar de internet y de verdad que es bien bueno. Pero yo seleccioné una información que entiendo que es pues, pertinente porque cuando les traje el libro anterior al libro de los medios, que a mí me chocó cuando lo leí por primera vez, decía Kardec en ese libro que cuando uno necesita una ayuda, un consejo, una asesoría, lo más propicio y lo más aconsejable es llamar, evocar, pedirle consejos a aquellos familiares que han desencarnado. A los familiares desencarnados. Y yo, pues, habiendo leído eso en aquel libro y habiendo transcurrido 3 años de aquel libro al libro de los medios, cuando vengo al libro de los medios, yo espero que como que Kardec me diga algo, ¿no? Sobre ese tema. Porque el que más y el que menos de nosotros algún consejo le ha pedido a algún familiar desencarnado. El que más y el que menos lo ha hecho, consciente o inconscientemente. Nada más con el hecho de decir, ay, si mamá estuviese aquí, ¿qué consejo me daría? Ay, papá, si te hubiese hecho caso. Ay, mi abuela, que me regañaba porque yo hacía tal cosa. Si hubiera seguido el ejemplo de fulano, lo estamos evocando. Estamos en una estación, ya sea del tren, del autobús, del bus, como ustedes le llamen, donde está en la hora pico, está congestionado, está todo el mundo ahí pendiente de que unos van para un sitio, otros van para otro. Entonces, usted está llamando un nombre, digamos, Luisa, y todas las que sean Luisa paran el oído. Dijeron mi nombre, pero espérate, aquí deben haber más Luisa. Y entonces, cuando uno sigue hablando, entonces se van descartando. Ah, no, eso no es a mí. Eso no es a mí. Eso es a otra. Y sigo haciendo lo mío. Pues eso ocurre en el mundo espiritual. Ay, sí, mami. Hay muchas mamis por ahí. Hay muchas madres por ahí. Pero la madre que me daba consejos o me regañó o me dio la tunda, la zurra, la paliza, como tú quieras llamarle, porque yo cometí un error y ella me corrigió de esa manera, como antes se corregía. Ahora está prohibido por ley aquí. Y gracias a esa paliza que me dieron a mí, yo salí derechito. De lo contrario, habría salido un vándalo en la calle. Pero a tiempo me corrigieron. Y eso ocurre, entonces uno añora todo eso. Uno añora la madre, el padre que te reprendió. Mi caso. Mi madre me dio la zurra y después venía con la botella de alcoholado a sobarme y a curarme.
y a llorar junto a mí. Mira lo que te dice el hijo. Tanto que yo te quiero y mira para allá, yo te maltraté. Pero tú tienes que portarte bien, tú no puedes hacer este tipo de cosas. Muchos hemos pasado por eso. Y esos consejos son provechosos y los echamos de menos. Pues entonces añoramos ese ser amado y añoramos la sapiencia, el conocimiento y las experiencias que ellos vivieron y que compartieron con nosotros y que nosotros no apreciábamos en ese momento porque no las apreciábamos. Pues nosotros, de una manera u otra, llamamos y reclamamos a nuestros seres amados. Cuando regreso al libro de los mediums, ¿qué me dirá Kardec sobre ese asunto? Para mi sorpresa, casi me lo vuelve a repetir completo. Estamos hablando el ítem 291. Ítem 291 en el libro de los medios. Y esto sí lo voy a leer. En el 18, que es específicamente, los espíritus pueden dar consejos sobre las cosas de intereses privados. Alguna vez, según el motivo. Esto depende de aquellos a quienes uno se dirige. Los consejos concernientes a la vida privada se dan con más exactitud por los espíritus familiares, porque unen a una persona y se interesan por lo que le concierne. Es el amigo, el confidente de vuestros pensamientos más secretos. Pero a menudo les fatigáis con preguntas tan descabelladas que os dejan. No te alcance. Yo sé que si yo le hago una pregunta descabellada a quien fue mi mamá en esta encarnación, se iba a alejar. Eso no es que, porque conociéndola, se iba a dejar. Sería también absurdo el pedir cosas íntimas a espíritus que os son extraños. Lo mismo que si para esto os dirigieseis al primer individuo que encontraseis en la calle. Vosotros no deberíais olvidar jamás que la puerilidad de las demandas es incompatible con la superioridad de los espíritus. Es también preciso tomar en cuenta las cualidades del espíritu familiar, que puede ser bueno o malo, según sus simpatías por la persona con quien se comunica. El espíritu familiar de un hombre malo es un mal espíritu. Lo repito, el espíritu familiar de un hombre malo es un mal espíritu, cuyos consejos pueden serle perniciosos, pero que se alela y cede el puesto a un espíritu mejor si el hombre se mejora a sí mismo. A los semejantes, sus semejantes. Este parrafito me dice mucho. Si lo leo como el papagayo, no me dice nada, pero me dice tanto. Me advierte que pueden haber espíritus socarrones, por decirle así, que pueden pasarse por el espíritu familiar
yo llamar a un ente y venir presentarse un impostor y yo pedirle consejo creyendo que es. Me advierte también que las preguntas que voy a hacer pueden ser tan frívolas que el espíritu que está ocupado, que conoce, que está en su estado de conciencia y está claro, está consciente de los deberes y las funciones que le corresponden como espíritu, no va a venir a perder el tiempo. Yo voy a llamar a un espíritu familiar para preguntarle qué combinación de ropa me voy a poner durante el día de hoy. Eso es absurdo. Quiero ser extremista, ¿no? Absurdo, totalmente absurdo. Raya en lo ridículo. Ah, pero si yo tengo una situación con un hijo y no sé cómo bregar la situación, no sé cómo atender, y quien en vida fue mi madre, la abuela de ese niño o esa niña, lo conociera o no lo conociera, hay un vínculo emocional. Esa pregunta, esas inquietudes, sí, ellos las atienden. Yo quiero pensar eso. Don Víctor levantó la mano. Adelante, don Víctor. Lo que quería darle un anuncio a las personas que aplican la norma de que si tienen alguna duda o quieren que se profundice y se clarifique, que envíen las preguntas al chat y que soliciten una autorización para hacer la pregunta, cosa que Edgardo se entere de que hay algunas preguntas o algunas dudas sobre lo que está hablando, de modo que no siga completamente y que se pase la oportunidad de clarificar algo que podría ser útil para después. Ese era el punto que tenía. Y quiero aprovechar yo también entonces hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando él está aconsejando que haga preguntas familiares? Y que si yo le puedo hacer una pregunta en la mente a una, pero ¿qué pasa si yo no tengo la facultad de audición y el espíritu pues se pasa hablando, o me llama o me quiere decir algo, pero que yo no tengo facultad? ¿Cómo se da esa comunicación para yo escuchar entonces el consejo que me pueda dar un espíritu? Yo tampoco tengo esa facultad todos los días y rara vez la tengo en esa forma. Pero el consejo te lo dan en el sueño. Cuando tu espíritu, el espíritu propietario de tu cuerpo se emancipa, tú entras en contacto con todos esos hermanos. Y al otro día, tú tienes la respuesta, tú tienes la idea. Llámele intuición, llámele como quiera. Un físico francés le llama de otra manera. De manera que hay mecanismos de comunicación que no tiene que ser escuchado ni escrito. Hay mecanismos. Leí veo en el chat que hay ok, me están diciendo, nos oímos en diferido. No, eso fue Carmen hace un rato atrás que decía que ella se escuchaba en diferido. Ah, bien. No se preocupes, todo está bien. Perfecto, pues está bien. Continuamos. Nos dice ese parrafito también, muy interesante. El espíritu familiar de un hombre malo es un mal espíritu. En mi casa decían que no se le podían pedir peras al olmo. Y por afinidad, pues ni modo. Si el encarnado es un delincuente, pues deben acercársele entidades afines.
a eso. Deben. Yo tengo también mis reservas en eso. Pero deben. Continúa diciendo, pero que se alela y cede al puesto a un espíritu mejor si el hombre, y entiéndase el hombre, el encarnado, se mejora a sí mismo. Pues entonces ya está mejorándose, está corrigiéndose. No es lo que era antes. Por lo tanto, por afinidad, comienzan a acercársele entidades, vamos a decir, de más conocimiento y de más conciencia, conciencia espiritual. Continúa el libro de los mediums en el 19 de ese mismo ítem, 291 en el 19. Los espíritus familiares pueden favorecer los intereses familiares por las revelaciones. La respuesta que dan es pueden, y lo hacen algunas veces según las circunstancias, pero estad seguros que los espíritus buenos nunca se prestan a servir la ambición. Comentario. Yo conocí una persona, medium, y me presentó a otro medium, una persona acaudalada. La segunda era acaudalada, o es acaudalada, está vivo. Y entonces me dijo, esta persona no va a ninguna reunión mediúnica. Perdóname, no te entendí, no entendí lo que dijiste, que esa persona Okay. no va. ¿A qué? Me presentan a un medium que tiene dinero, es acaudalado, es rico, pero que no hace labores mediúnicas. Simplemente usa sus facultades, alegadamente, para los negocios. Para los negocios. Esa es la información que me dieron. Y pregúntome yo, ¿será eso cierto? ¿Será eso posible? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Edgardo, para saber qué creer, tengo que saber primero que cómo es que lo hace, o sea, cómo es que hace negocio con la mediunidad, qué tipo de gestión hace, que lo hace, si es que lo hace el negocio para hacerse más rico, pues cómo lo hace, no sé. ¿Qué tú crees? Sí, ¿Tienes esta información? No sabes. estoy de acuerdo contigo. No. Nunca entré a eso. Muy interesante. Pero eso está prohibido por el espiritismo, utilizar. ¿Verdad? Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente, porque no se puede utilizar. De hecho, no se puede cobrar por hacer unos trabajos de mediunidad. Pero ¿y qué tal si las entidades o la gente que está utilizando no son tan iluminados, conscientes, como uno quisiera ser, que fuesen, ¿no? Que fuesen, sino que son medios oscuros, medios densos. Eso sí se prestan para cualquier cosa. Se pueden prestar para cualquier cosa. Pero esos son charlatanes. Eso Exactamente. Pero está haciendo uso de la mediunidad. Alegadamente. Estaría haciendo uso de la mediunidad. Hacen la representación que lo hacen.
pero eso no es mediunidad. Adelante, Víctor. Bueno, lo que pasa es que muchas personas podrían confundir el que una persona que tenga algún tipo de facultad psíquica o mediúnica, que lo puede tener cualquier persona, distintas personas, y no tiene que ser ni saber de espiritismo, porque muchas personas tienen facultades. Esa es una capacidad que tiene el ser humano. Y por ejemplo, en lo que trae Tomasa es muy cierto. Una persona que se ha educado en el ambiente espírita, en la filosofía espírita, que conoce los principios éticos en la práctica de la mediunidad, pues esa persona pues va a cuidar de que su comportamiento en general sea consono, esté de acuerdo con los principios éticos de la filosofía que practica. Eso asumimos que esa persona que se llama espiritista o que es realmente un espiritista consciente y es una persona que actúa en su vida diaria, en su profesión, de acuerdo a esos cánones éticos del espiritismo. Pero muchas personas tienen facultades mediúnicas, tienen facultades psíquicas, y esas personas ni saben que hay una cosa que se llama espiritismo, o quizás lo han oído que existe, y que quizás podrían decir, así había un señor allá en Francia, y yo no sé qué año, que se llamaba Kardec, y dicen que él tiene una norma, unas cosas descritas, y por allá hay otro que dice, ay, oí uno que hay allá en tal pueblo, o allá en San Antonio, que dicen que son de la MQ y que son de Trincado y que habla de las normas y prácticas que tiene que seguir un medium espiritista. Pero yo soy medium, pero yo no soy espiritista. Yo hago lo que yo quiera. Así que no tengo por qué seguir las normas que establece, las normas éticas, las normas de conducta que dicta y establece el espiritismo. Así que en ese sentido, esa persona está por la libre y puede usar sus facultades hasta allí donde tenga su capacidad para usarlas. Y de hecho, sabemos que hay personas que usan facultades y yo no sé si son exitosos, pero ganan a veces mucho dinero haciendo sus prácticas mediúnicas. Yo me imagino que será como otros negocios. Si tú estableces que tú eres un buen mecánico, que tú eres mecánico, o que tú eres plomero o electricista, y que tienes unas capacidades, o pintor o artesano, y haces unas obras elegantes y buenas, pues las puedes vender. Pero si tú practicas y la persona va una vez para que le busque un novio o una novia, o un novio y una novia, lo que sea, entonces, y no le aparece la novia y el novio por ningún lado, pues entonces posiblemente yo no vuelvo a buscar los servicios de ese medium o ese psíquico que me diga que me va a hacer un trabajo para que yo consiga novio o novia, dependiendo el caso de la persona. Así que se somete a las reglas del capital y del negocio, de la capacidad de hacer un trabajo bien hecho. Así que gracias, Víctor. Y ve, tenemos a alguien en turno, ¿verdad? Sí, Iris del Pozo. Por favor, sí. Hola. Bueno, tú hiciste una pregunta. Dijiste que si pueden utilizar la mediunidad para hacer negocios. Yo digo que sí la pueden utilizar. Están mal usando, ¿ok? O no están, como dice Víctor, vinculados al espiritismo o a un estudio serio, a una escuela seria. No lo sé, pero sí lo pueden usar, por supuesto que sí, y lo hacen. Y no creo que sea una representación, bueno, puede ser montada en muchos casos, ¿no? Actuada, pero en muchos casos no. Pero vamos, el nivel en el que se manejan, pues es de una frecuencia baja, y obviamente que sí tienen ayuda espiritual de seres de baja frecuencia, por supuesto, como lo decías, ¿no? Bueno, eso era todo. Dar la pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Creo haber mencionado en una ocasión una situación que se dio, por lo menos que me enteré. Dos amigos de acá, del área metropolitana, tenían que ir para Ponce. Ponce queda en el sur de la isla, a una reunión mediúnica. Y la residencia, la dueña de la residencia
les había dicho que la reunión era para una persona en específico. Y en una parte les dijo a mis dos amigos de acá, de aquí de Bayamón, les dijo, esta persona se ganó la lotería. Procuren marcarle, recetarle cosas para que se vea obligada a compartir de lo que ganó con nosotros. Mis amigos le dijeron a la señora, si yo hago eso, me corro el riesgo de que mis protecciones, mis buenos amigos, se me alejen. Y o me ocurren cosas a mí indeseadas. Yo cantaré la jugada como la vea, no como a ti te convenga. Lo llamaron una sola vez, no los volvieron a llamar. A lo mejor llamaron a otros que sí se prestaban para eso. De manera que eso existe. Y ocurre en la calle. Ocurre en la calle. No ocurrirá en INESI, no ocurrirá en EMECU, no ocurrirá en instituciones morales. Pero ocurre en la calle. Yo quiero decir algo, Edgardo. Adelante. Coincido con usted en todo lo que ha estado planteando. Y la facultad es del medium, ¿no? Sí. Es suya porque se la ha ganado en existencia, ganando progreso y cosas así, ¿no? Pero las utiliza, y perdónenme la expresión, como le place usarlas. Y las utiliza en muchos casos para el bien suyo y para el bien de otros, pero también las utilizan para enriquecerse o para obtener beneficios a cambio de. Y de eso yo soy testigo. Lo he vivido, lo he conocido y, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero así es. Ocurre. Víctor tiene algo más que decir. Adelante, don Víctor. Quiero hablar sobre el uso de las facultades en el caso de la hipnosis y el magnetismo. Hay muchas personas, y en Puerto Rico se conocen personas que estudian prácticas magnéticas, por ejemplo, Reiki, el uso de Reiki, el uso de sanación pránica, el uso de sanación adamantina, distintos tipos de sanación que implican el uso de las manos y de la capacidad magnética de las manos, de dar pases y dar... y eso lo pueden hacer muchas personas porque el magnetismo es algo que lo tiene todo el mundo en cierta medida y puede tomar cursos que están a montones, y me imagino que en México y allá en San Antonio también lo hay, de que estudian prácticas para hacer curaciones y sanaciones usando las manos con toques y masajes. Eso existe y eso tú no lo tienes control y no tienes que ser espiritista, puede ser lo que tú quieras. Y usas magnetismo, que es parte de una capacidad inherente al ser humano. Y en esos casos, lo que va a determinar el uso que tú haces del magnetismo, de la sanación con las manos, con la aplicación magnética, va a depender de tu propia ética y de tu alta espiritualidad, que puede ser 1 o puede ser 10 si estamos en una escala de 1 al 10, o puede ser 5 o puede ser 3, y puede ser 0 en términos de la ética. O sea que tenemos también unos casos que están fuera del control de las escuelas espíritas, porque se ha multiplicado esos usos en nuestras comunidades con personas que uno a veces sabe que no son éticas. También la hipnosis
la hipnosis está más controlada, porque cuando la aplican profesionales de la salud en los debidos centros de salud o el consultorio establecido, esas personas como profesionales de la salud tienen un código de ética. Y aunque no es un código de ética espírita, pero es el código de ética de la profesión, de cómo va a usar esas capacidades, porque se arriesga que se le afecte su licencia cuando hace uso inapropiado y una persona hace una demanda y establece una demanda o una denuncia pública o a través de los medios de justicia contra una persona que hizo mal uso de una de esas capacidades. Y eso existe también, porque hay profesionales, yo soy profesor de la universidad aquí en Puerto Rico, donde se preparan personas que van a usar la hipnosis, y dentro de la hipnosis se usan las sugestiones habladas como medio de inducir unos cambios en las personas. Y la persona tiene control de cuál es el estilo de inducción que hace en términos de las palabras que le dice a esa persona bajo un trance hipnótico. Y ahí se va a demostrar la capacidad ética y espiritual de esa persona. Así que en ese sentido, pero hay muchas personas que aprenden esas técnicas también por la libre, porque es fácil de aprender relativamente. Y tú tienes una libertad para el uso según tus capacidades éticas, tus capacidades morales y tus capacidades espirituales. O sea que hay un sinnúmero de personas, como decía Iris del Pozo, de que gozan de una capacidad, pero que no se rigen tampoco por las normas de salud de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo, de otros sanadores que están autorizados al uso de ciertas prácticas. Un masajista que tiene una licencia como masajista y que se la renuevan continuamente, y una persona que vaya y se dé cuenta que ese masajista tocó donde no debía tocar sin una autorización y con un abuso del poder que tiene de tener una persona a la cual está tocando y lo utilice. Pero esas personas se arriesgan, pero hay muchas personas que trabajan por la libre. Eso, hay un problema ético en muchas de estas cosas, porque esas capacidades las pueden tener, porque las aprenden hasta con libros o hasta por la internet. Cada rato tú ves el internet, aprenden a hipnotizar y a curar a sus amigos o a sus familiares, pero aprenden también a hacer otras cosas. Por eso mismo es que Inés enfatiza mucho lo de la ética y la moral en el espiritismo y en la mediunidad. Ivette, hay alguien en turno, ¿verdad? Sí, Chayo. Por favor, sí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Mira, me quedé en el párrafo anterior, en el número 18. Sí. Que, estoy atorada con este renglón, donde dice: vosotros no deberáis olvidar jamás que la puerilidad, y no sabía qué quería decir la palabra, ahorita la busqué, de las demandas es incompatible con la superioridad de los espíritus. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Yo llamar al espíritu de mi mamá para preguntarle que qué ropa me pongo hoy. So eso es okay, childishness. Es absurdo, estúpido. Con superioridad. Estúpido. Okay. Estúpido, totalmente estúpido. Cuando es más importante que mi mamá, el espíritu de quien vida fue mi madre en esta encarnación, esté al lado de mi hermana, que también es su hija, que está postrada en una cama. Okay. Aquello es más importante que la ropa que yo me voy a poner hoy. Childishness. Ok, gracias. Un ejemplo claro, ¿ven? Perfecto. Sí, muy claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? Hasta el momento no. Los malos hacen reflejar a vuestros ojos 1000 atractivos para estimularla y enseguida mistificaros por la decepción. Sabed también que si vuestra prueba es de sufrir tal o cual vicisitud, vuestros espíritus protectores pueden ayudaros a soportarla con más resignación y endulzarla algunas veces,
pero en el interés de vuestro porvenir, no le es permitido el libraros de ella. De la misma manera que un buen padre no concede a su hijo todo lo que desea. Si en encarnaciones anteriores yo he cometido unas faltas y tengo una deuda, tengo un quantum de deudas de amor, y vengo a esta encarnación a ver si puedo pagar parte de esas deudas de amor, por más que yo le pida, líbrame de esto, líbrame de esto, líbrame de esto, porque no lo van a hacer porque esa deuda es mía. Esa deuda es mía y yo necesito neutralizar esa deuda. ¿Con qué? Dando amor. Es una deuda que yo contraje en encarnaciones anteriores. Y por más que yo ore, por más que yo ore, por más que yo llame a uno y a otro y a otro y a otro, la deuda sigue siendo mía. Lo más que pueden hacer es ayudarme con paciencia, con entendimiento, como decimos en la calle, a cargar la cruz con sabiduría, con paciencia, respeto, resignación. Términos religiosos, me perdonan, pero lo que quiero es que llegue el mensaje. Si esa es la cruz que me corresponde, porque yo me lo busqué, aquel no tiene por qué cargarla. Si aquel la carga, el beneficio para aquel, y yo, ¿qué sucedió? ¿Sigo con la deuda? Sigo con mi deuda de pasadas encarnaciones. Yo tengo que subsanar lo mío. No quiero utilizar la palabra karma. Alguien lo utilizaría, pero yo no quiero utilizarla. ¿Algún comentario respecto a eso? Es un concepto fundamental, básico. Por más que yo ore, por más que yo ore, por más que yo ore, lo que tengo que, concepto religioso, espiar en esta encarnación, lo tengo que espiar. Por más que yo ore. Nos dice Kardec en observaciones, nuestros espíritus protectores pueden en algunas circunstancias indicarnos el mejor camino, sin que por esto nos conduzcan con la mano. De otro modo, perderíamos toda iniciativa y no nos atreveríamos a dar un paso sin su socorro. Conocí, yo lo mencioné creo que en una ocasión. Este médico, la mamá era una espiritista, una medium. Una medium, el hijo médico, director médico de un hospital aquí en el área metropolitana, aquí en San Juan. Todos los días iba donde mamá para que la mamá lo consultara y la mamá le advirtiera cómo le venía el día. Cuando la mamá desencarna, él va donde un señor que él conocía. Al principio el señor no atendía, porque a cambio pues el médico le daba una receta gratuita entre comillas. Es una manera de pagar. Hasta que el otro medium se cansó de que todos los días le tocaran a la puerta para ver cómo me viene el día. Señor, sea maduro, destétese,
No sea parásito. Asuma responsabilidades, indistintamente de que es un médico. Póngase los pantalones en su sitio y sea responsable consigo mismo. Ocurren. Tengo nombre y apellido de las personas. No vienen al caso. Y esto sería un perjuicio. Ok, perfecto. Para progresar, el hombre necesita a menudo adquirir la experiencia a sus expensas. Por esto, los espíritus prudentes, aconsejándonos, nos entregan muchas veces a nuestras propias fuerzas, como lo hace un hábil preceptor con sus discípulos. En las circunstancias ordinarias de la vida, nos aconsejan por la inspiración. Y de este modo nos dejan todo el mérito del bien, como nos dejan toda la responsabilidad de la mala acción. Sería abusar de la condescendencia de los espíritus familiares y comprender mal su misión. El preguntarle a cada instante sobre las cosas más vulgares, como lo hacen ciertos medios. Algunos de estos, por cualquier cosa, toman el lápiz y piden consejos sobre las cosas más sencillas. Esta manía denota la pequeñez de las ideas. Al mismo tiempo, hay la presunción de creer que siempre se tiene un espíritu a sus órdenes, no teniendo otra cosa que hacer que ocuparse de nosotros y de nuestros pequeños intereses. Es además aniquilar su propio juicio y reducirse a un papel pasivo, sin provecho para la vida presente y con seguridad perjudicial para el adelantamiento futuro. Lo hemos dicho. El libro de los medios tiene mucha información y no es para leerse a la ligera. No es para leerse a la ligera. Esto es un aperitivo del libro de los medios. Luego, Edgardo, adelante, por favor. Víctor levantó la mano. Por favor, sí. Tengo una observación. Adelante. Un comentario se me acaba de ocurrir. No lo he sazonado, no lo he reflexionado sobre él. Pero se me ocurrió ahora y quiero decirlo, y me excusan si todavía no está claro el pensamiento, pero me gustaría escuchar las reflexiones que ustedes tienen sobre este punto. Yo me pregunto, Edgardo, si estos libros, en el caso de Kardec, que fue la modificación desde el año 1857, ¿cuántos años van? Unos 150 y pico de años. Sí, señor. Y han estado distribuidos por todos los países. Los textos y principalmente el libro de los medios. Y voy a usar ese porque Joaquín Trincado, en la ley de mediunidades, o sea, la codificación que hace Trincado de la ley de mediunidades, en la introducción dice que los espiritistas del MQ utilicen las instrucciones y las guías que estableció Kardec. Sí. O sea, lo dice así claramente la ley de mediunidades en la introducción. Por favor, para los puntos claves importantes, utilicen la información y los detalles y la enseñanza de Kardec. O sea, que tanto Kardec y Trincado hacen referencia a Kardec en términos a lo que son normas éticas de conducta. Unas tienen 150 años. La de Trincado a partir del año 1911. Estamos hablando de básicamente 100 y pico de años también.
ciento y pico, porque ya hay más de un centenario de 100 años que Trincado escribió su filosofía. ¿Qué ha pasado? Que no estoy señalando de que no haya prácticas éticas incorrectas en los medios, ni de una escuela kardecista, ni de una escuela de la MQ. Estoy partiendo de esa premisa. Es posible que haya prácticas que uno no las considere apropiadas, pero la mayoría de las personas que están en la calle haciendo prácticas donde se usan facultades psíquicas, facultades mediúnicas, no están aparentemente cobijados por una ética espiritual. Yo pienso que no están. Cuando uno mira todas las cosas que a veces suceden en la prensa, salen casos continuamente. No sé si en eso Tomasa ha tenido que manejar casos a través de justicia o algunos otros. Yo no lo sé. O si hay estadísticas aquí, pero aquí recientemente han habido casos de escándalos a nivel de las altas esferas de los negocios y de la banca, donde han ocurrido casos donde han entrado personas con manejo de ciertas artes llamadas facultades y han entrado en delitos grandes, que algunos de ellos con asesinatos incluidos. Me pregunto yo en qué medida, cuál es la ética que rige en muchas de esas personas, porque por lo visto no son personas que por lo menos no conocen ni lo que estableció Kardec, ni lo que Trincado refiriéndose a Kardec dice, y que por lo menos usan otras normas éticas que no son esas. Y yo no he escuchado nunca de esas personas que hayan llevado, por lo menos en Puerto Rico, que gente de la MQ haya sido demandada o puesta en juicios por denuncia por faltas éticas en algún aspecto donde esté en juego la práctica espírita o la práctica de facultades. Pero la mayoría de los otros casos son entonces personas que no conocen lo que se ha reglamentado ni establecido éticamente como propio a la luz del espiritismo. Estoy haciendo un comentario que quizás exagere o que quizás, porque le dije que no tengo un conocimiento de cuáles son las estadísticas y cuáles son las situaciones reales en el país. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan otras personas que están aquí de Puerto Rico? Y si saben algunas de las personas de que son de México que están aquí y pueden también compartir en términos de sus países, ¿qué ustedes tendrían que decir? Te quiero a ti escuchar primero, Edgardo, porque tú has estado en la calle y conoces también por otros lados. ¿Cuál es la situación? Vamos a dar la oportunidad primero a los demás, porque a los demás. Sí, en el momento en que yo comience a hablar, ustedes se van a posiblemente se cohiban. ¿Qué ustedes piensan sobre lo que dice don Víctor? Uno la ve, no se empujen. Chayo está muerta de la risa. Yo creo que ella quiere hablar. No se empujen. Uno solo a la vez. Don Ramón, adelante. No se oye. Abra el micrófono. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hablar de este tema es muy delicado porque lo que yo he visto acá en México, principalmente aquí en Puebla y en la Ciudad de México, pues se presta para sacar dinero, para arreglar negocios turbios, como también se presta para hacer cosas buenas, con buena intención, y estas personas no tienen ninguna ética de lo que es el espiritismo. Nada. Yo pienso que pues es tan infinito el espiritismo, es tan grande y tan profundo que realmente yo estoy principiando apenas en esto, y créame que con lo que poquito y mucho que he visto, me quedo sorprendido de la fuerza del magnetismo. Ahora yo personalmente, ahorita están platicando de cuando uno evoca a la madre, a la abuela, a X persona para que nos ayude, ¿verdad? Pero
me he preguntado en alguna ocasión, ¿este espíritu se ha dado desencarnado? ¿Se ha dado cuenta que está desencarnado o piensa que todavía está acá y yo lo estoy evocando para que me ayude? No sé. Yo siento que hay espíritus que, aunque ya falleció su materia, ya desencarnó, aún el espíritu piensa que está aquí con nosotros o en X lugar. Entonces, está tan bonito el tema que realmente nos quita el sueño. Estamos bien penetrados en lo que dice el señor Víctor y usted. Es algo lindo y hermoso y no sé cómo explicarlo, pero a mí me sorprende ver aquí en Puebla y en la Ciudad de México, en cada poste de luz, se arreglan problemas, quién sabe qué, de tarot, sentimentales y de maridos alejados, los traen y todo. Y yo he visto en templos acá, como el señor Víctor dice, curan solo con las manos, con el magnetismo, con lo que sea. Y es un sacadero de dinero por todos lados de lo que veo, pero también, como les digo, insisto, hay pocas gentes que lo hacen de buena fe, de buena voluntad, dentro de su ignorancia, y lo hacen para bien. Eso es todo lo que les quiero decir, hermanos. Gracias. Gracias, muy interesante. No es allá nada más que aparecen los rótulos de que se hacen amarres, se resuelven problemas amorosos, se resuelven problemas hasta financieros. Venga, donde doña fulana y donde don Perencejo, que somos espiritistas y tiramos el tarot. Lo primero es que el espiritismo no tiene que ver nada con el tarot, ni el tarot tiene que ver nada con el espiritismo. ¿Alguien más antes de yo hablar? Pues voy a Tomasa, porque ella ha estado trabajando en áreas de la vida pública donde se ventilan casos y se conocen distintas cosas. Si ella conoce o tiene conocimiento de algunos casos, que no necesariamente por ella, pero por referencia, sobre donde ocurran estas situaciones y que impliquen violaciones a leyes locales o leyes que infrinjan la ética o la conducta adecuada de ciudadanos y que estén en juego personas que susodicho supuestos poderes pues actúan para defraudar o dañar imágenes o dañar a otras personas o ese tipo de cosas. Si ella ha tenido contacto con eso a lo largo de su trayecto profesional. No, Víctor, yo he escuchado de que han llegado comentarios al tribunal de personas que hicieron trabajo así como de espiritismo, pero he tratado de indagar en qué consiste realmente la alegación para poder entender, ¿no?, cómo es que llega la cosa al tribunal, pero realmente no he podido. No, he tratado de hacer una investigación, pero no he conseguido la información de los casos que han llegado al tribunal. Hay uno pendiente, que es el caso del ejecutivo de Doral, que asesinaron y que hubo unos comentarios de una prueba de que llegó al tribunal o que la fiscalía quería llevar al tribunal relacionado con unas prácticas que ellos hacían allí en la oficina. Pero el detalle de lo que sucedió, pues realmente no he podido indagar realmente en qué consiste el planteamiento ante el tribunal para yo, como abogada, poder emitir una opinión al respecto. Realmente la información no la tengo. Lo que he escuchado es ese comentario de que hay unos planteamientos ante el tribunal, pero lo que he leído es en la prensa que lo que hace regularmente es hacer un relato general y no explica en detalle cuál es el planteamiento real que se hace ante el tribunal. Así es que si consigo la información, eventualmente la traigo ante ustedes. Pero por ahora, nada que ver. No sé nada de lo que está pasando. Otra cosa, Eiber, que también trabaja en un tribunal,
aunque no entres en detalles de personas ni eventos particulares, ¿qué cosas tú has oído que atiendan este aspecto de la ética y de casos de esa naturaleza y que lleguen hasta tribunales? Y que tú conozcas, claro. Precisamente, Ivette tiene la mano levantada. Adelante, Ivette. En realidad no conozco ninguno. Me sorprende que Tomasa mencione ese caso porque no lo había oído mencionar. Yo lo que yo sí he visto en el tribunal es que durante un juicio lleguen acompañados de algún curandero, de una persona vestida toda de blanco, que pues prepara el ambiente para que todo salga a su favor. Eso sí, yo lo he visto en el tribunal en muchísimas ocasiones. Pero no sabía que había un caso en los tribunales atendiéndose como el que menciona Tomasa. Sí, eso es recientemente, Ivette, que yo lo escuché en la prensa, unos artículos que salieron en el Nuevo Día y los compartí con Víctor. Pero realmente en toda mi trayectoria nunca había escuchado tal cosa en Puerto Rico, de que se llevaran ese tipo de planteamiento al tribunal. Mientras yo estuve en el tribunal, a mí nunca me trajeron ninguno al respecto. Y si en los casos que presidí por jurado o los casos criminales, pues tampoco me di cuenta de lo que acaba de decir Ivette, de gente que llega, sus grupitos por allí. A lo mejor llegaron calladitos y yo como estaba ajena a todo eso, pues me pasaron, o sea, no me percaté. Llegan calladitos. Llegan calladitos, seguro que Calladitos, se sienten, sí. seguro se sienten. Yo me gustaría escuchar con Ivette qué es lo que hacen en el tribunal entonces para como preparar. ¿Podrías explicar un poquito mejor, Ivette, cosas que tú has visto que hacen? No, ellos lo único que hacen es que llegan a la sala, se sientan en una esquinita separada, prácticamente nadie se percata de que ellos están allí. ¿Ves lo que acabo de decir? Y nada más, no hacen ningún tipo de expresión, porque claro, no se les permite, eso no está permitido en sala. Pero sí, uno los ve, uno se da cuenta. Interesante. Interesante. Bueno, vamos arriba. Y Edgardo, ¿qué tú ibas a decir? Porque me quedé esperando lo que tú ibas a decir. Pero todavía está abierto para que otras personas también digan algo si conocen. Vamos arriba. Bueno, en la sala, el que va vestido de blanco, ese es el primer error que comete. Porque se está marcando, se está poniendo un rótulo en la frente. Se supone que la persona, se supone que el que vive de esto, entiéndase, de ayudar ayudar entre comillas, ayudar a la gente por dinero, haciendo uso de facultades mediúnicas, entes, entidades, energías, llámelo como usted quiera, que no quiero ser específico, no quiero hablar de filosofía en detalle, no quiero señalar a nadie. Y cuando una cosa no le funciona para atender a un cliente, recurre a otra fuente para ver si esa fuente y esa energía le ayuda. Si esa energía no le ayuda, recurre a otra energía para ver si le ayuda. Y el que se dedica a eso tiene o ha sido iniciado o tiene fundamentos de distintas energías para ver cuál de esas es la que le va a resolver. Le llega un cliente, vamos a decir, una persona pidiendo ayuda. Y a lo mejor el tarot resolvió con el tarot. Pero a lo mejor el tarot no le resolvió al otro cliente que le llegó. A ese otro le resolvió algo con coco seco, por decir. Y una cosa que se vende en la botánica que se llama cascarilla, que es como si fuese una tiza blanca. Quizás no le funcionó. Y a lo mejor a ese otro sí le funciona,
una cosa que venden en la botánica, que son unos palos. Palo dominante, palo yo puedo, tú no, etcétera, 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 etcétera. Y con eso se hacen unas cosas y se va a la sala donde Ivette vio algunas cosas, se va a la sala y eso se riega, se va regando desde el momento en que se entra. Si es que lo que quieren es que la persona entre, que lo enjaulen. Pero también, si es lo contrario, se hace saliendo. Por lo tanto, la persona que se vistió de blanco para hacer eso es un estúpido. Es un error. Uno tiene que ir de incógnito. Es un ignorante, correcto. Perdónenme, es que yo me emociono. Yo me emociono. Es un ignorante. Porque lo primero que tiene que hacer es uno tratar de confundirse con el público, con los que estén, y hacer lo que tiene que hacer, salir tranquilito, feliz y contento, sin dejarse ver. Si ustedes me corrigen, en las salas hay cámaras, ¿verdad que sí? Sí, sí hay. Sí hay. Por lo tanto, si lanzan algo raro, la cámara te está grabando. No sean sonsos. No sean sonsos. Puede ser algo en polvo, puede ser algún líquido. Algún líquido. Llevan collares. Ay, Dios mío. Bueno. Esos collares son banderas de protección de los distintos orichas, deidades. Entonces, pero si usted hizo lo que hizo, esa misma oricha a lo mejor te mete más rápido para adentro que para afuera. Esas cosas se hacen y se cobran. Muy, muy, muy bien. No estoy hablando de $10, no estoy hablando de 100. Se cobran muy, muy bien. Conozco una persona donde llegaron unos delincuentes, los dueños del punto de droga, y él les prometió que los iba a sacar libre. Les cobró, les hizo un montón de cosas, no los pudo sacar. Ahora, a él le dieron una paliza, una tunda que por poco lo matan. Y tuvo que irse de Puerto Rico. Es jugar con candela. Es jugar con candela. Estamos hablando de entidades espirituales, no estamos hablando de Kardec, no estamos hablando de León Denis, no estamos hablando de Trincado, estamos hablando de distintas fuentes de energía, filosofías o religiones, sectas, creencias, lo que sea. No todas son malas, porque el médico con un bisturí salva a una persona, pero el delincuente con ese mismo bisturí puede degollar a otro. El problema no es el bisturí. El problema es el ser humano. Es el ser humano.
si vemos otra vez aquí en juego la ética y la espiritualidad de las personas en su funcionamiento social en los distintos ámbitos de la sociedad. Y como esa ética es la que rige en esa persona, pues realiza conductas acorde con esos principios que han guiado su vida. Y eso es importante que la gente lo tenga claro en uno y otros casos. Y muchas veces, como dice pues Tomasa, pues pasa desapercibido. Y a menos que tú tengas un conocimiento muy puntual, pues puedes identificar algunas conductas, pero que como saben que son cuestiones que pueden ser ilegales o que pueden rayar en la ilegalidad, pues muchas personas también se cuidan como lo hacen. El caso este ha sonado fuerte en la prensa por las implicaciones que tiene porque hubo asesinatos y porque hubo un intento de defraudar los bienes públicos en este caso en particular. Bien, parecerá que nos desviamos del tema de la oración, pero todo esto va de mano con oraciones. Oraciones que ellos hacen, oraciones que ellos le sugieren y le recomiendan a las personas afectadas. Todo eso va unido, va todo enlazado. Kardec, en la revista Espírita número 89, nos da algo muy interesante. Lo voy a leer. La ayuda a los parientes fallecidos. Así es como se titula esta sesión. Enfrentados a la muerte, ante el fallecimiento de un pariente, existe una acción simple y determinante al alcance de todos. Cualquiera que sea actuar por medio del pensamiento puede formar una cadena fluídica. Una cadena fluídica consiste en emitir un pensamiento, una oración hacia ciertos objetivos precisos. Puede permitir a un ser recientemente fallecido comprender su nuevo estado, apartarlo de una eventual turbación y ayudarlo a franquear el túnel que lo conducirá al más allá, hacia su guía, hacia aquello a quienes ha amado y conocido. Esa acción puede ser realizada por todos nosotros. Para hacer una cadena son necesarias por lo menos 3 personas. Darse la mano formando un círculo y pensar intensamente en el espíritu a ser ayudado. He aquí una forma de proceder. Fijen su espíritu en la persona, imaginándola. Concreten esta situación con imágenes mentales. Luego, por medio del pensamiento, entablen un diálogo, llamándola por su nombre, aportándole las informaciones necesarias para su comprensión. Eso es aquello que yo les dije, la estación del tren. Luisa, sí, eres Luisa, sí, tú que eras mi tía, que me ayudaste en esto, para que no venga cualquier Luisa, para evitar que venga cualquier Luisa. Las informaciones necesarias para su comprensión, a saber que su espíritu vive siempre, que de alguna manera debe despertar en serenidad, entrar en el túnel, transitar por allí, que percibirá una luz, que debe avanzar y reunirse con su guía que espera. Lo que estamos haciendo es esclareciéndolo. Estamos despertándole la conciencia. Esto durante 3 o 4 minutos
Luego hay que romper la cadena soltando rápidamente las manos. Puede acompañarla una música apropiada si es deseado. Esta acción puede repetirse 2 o 3 veces o más. En los días que siguen, sobre todo si se trata de una muerte violenta, como un suicidio o un accidente. Aquí Kardec en el libro, en la revista Espírita, nos dio una receta para nosotros ayudar a nuestros seres queridos y amados, desencarnados. Yo no tengo que ir donde el medium. Yo puedo hacerlo con amor, en el seno de mi hogar, con los familiares, y asistir y ayudar a mis seres amados. Eso es una oración. Y sale del alma, sale del corazón. Es genuina. No es una receta, no es una letanía de 10 Ave María y 15 Padre Nuestro. Tampoco es ir a la iglesia y por una ofrenda esperar que el sacerdote haga la oración por ti. Porque tú lo único que hiciste fue meterte la mano en el bolsillo y dar el dinero. Pero no le pusiste corazón, no le pusiste amor. El que quiera creer en eso, que lo crea. En mi casa decía cada loco con su tema. Comentarios. Reacciones. Al momento no. Tengo una pregunta. Sí, Adelante. Sí, bueno, esta oración es para cuando ya desencarnaron. Correcto. Ya están desencarnados. Sí. No es el mismo que tiene trincado para la ayuda en la transición. No. Totalmente diferente. El de trincado en la transición es mientras la persona está agonizando. Sí. Oh, eso debe ser interesante. Me Sí, interesa sí, eso. muy interesante, muy bonito. Me interesa eso. Si puedes hacérmelo llegar, te lo agradezco. Seguro que sí. Pues está en el Código de Amor Universal. Ok, no, yo lamentablemente yo no tengo todos los libros de él. Está bien, y yo te lo mando por email. Eso me recuerda. Ay. Yo era pibe, digo pibe, tenía 17 años. Una prima que era mi cuate, como dirían ustedes, de baile, de fiesta, ella nació con problemas de los riñones, nefritis, y en esa época todavía no habían trasplantes de riñones, todavía la diálisis estaba comenzando, estaba en experimentación todavía, y donde se realizaba era en Ponce, en el área sur de Puerto Rico, y eran experimentos. Bien, mi prima estaba agonizando en donde yo vivía, en la calle Tapia, en Villa Palmera, Santurce, es un barrio de San Juan, y esto era en Navidades. No lo acababa de desencarnar. Y a mí me enviaron con un papelito donde el sacerdote, para que el sacerdote viniera. Nunca quiso venir porque nosotros no éramos practicantes. Pues bien, me enviaron con otro papelito donde la medium del barrio, espiritista del barrio. Esa sí vino, hizo unas cosas y al cabo de un par de horas mi prima desencarnó. Gracias a esa ayuda que fue negada por el sacerdote de la iglesia. Bueno, me hiciste recordar eso. ¿Algún otro comentario? ¿Reacción? Kardec nos dio una manera de atender a nuestros amigos y familiares desencarnados. En el Evangelio según el Espiritismo, hay unas cosas muy interesantes
y vamos a compartirlas con ustedes. Vuelvo y menciono, este libro se descarga gratuito por internet. No hay necesidad de comprarlo. Nosotros no vendemos libros. Compartimos conocimiento. Intercambiamos conocimiento. Yo aprendo de ustedes y todos aprendemos. En el Evangelio según el Espiritismo, este es el ejemplar que yo tengo ahora mismo aquí en las manos. En el capítulo 26 dice, dar gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. El don de curar, oraciones pagadas, mercaderes echados del templo, mediunidad gratuita. En oraciones pagadas, hay algo aquí que me interesa traer. Las oraciones pagadas tienen otro inconveniente. El que las compra se cree muchas veces dispensado de orar porque se considera en paz cuando ha dado su dinero. Lo que dije ahorita. Se sabe además que los espíritus se conmueven solo por el fervor del pensamiento que se interesa por ellos. ¿Y qué fervor puede tener aquel que encarga a un tercero que ore por él pagando? ¿Qué fervor? Si lo que hice fue dar dinero, no di corazón, no di sentimiento, no di amor. Ricardo, Adelante. me acuerdo una costumbre que había aquí en el Puerto Rico de antes. No sé, y eso le puedo hablar de las oraciones pagando, y no sé si eso ocurre también en México, y sería interesante oírlo. Las llamadas lloronas que estaban en los sepelios, y la familia, para no quedar clase alta, muy elegante, pues no querían que lo vieran llorando y contrataban los servicios de lloronas. Y eso se hacía en Puerto Rico ya en épocas muy pasadas. Yo no he oído ahora que eso se ocurra, pero en las épocas pasadas se contrataban las lloronas para que venían a estar en el velorio para llorar al muerto o a la difunta, mientras las personas que de la clase alta o muy delicadas, pues ellas estaban muy bien vestidas con su ropa negra y sus gafas para que no las vieran muy sentidas y no perder la compostura de esas personas. Los llorones se encargaban, le pagaban los servicios de llorar en el sepelio. Yo no sé si te acuerdas de eso, o llegaste a oírlo, porque me imagino que eres más joven de la época. Lo he escuchado y lo he visto en películas. Ah, lo he visto en películas, sí. Y actualmente, ¿eso en México se practica? ¿Ya no se practica en México eso o se practica todavía? Se practicaba. Buenas noches. Actualmente se practica muy poco, pero sí, así como las rezanderas que le rezan todo el velorio al difunto y mientras los familiares pues, están en sus problemas, pero sí lo hay todavía. Mi abuela era rezandera. Mi abuela por parte de madre. Y llegó al extremo de que consiguió un long play, un disco, un vinilo, con el rosario completo. El rosario completo, de principio a fin. Y ella lo ponía en su casa. Y uno llegaba a la residencia de ella y ella tenía el vinilo ahí y ay, Dios mío, en lo que está mi abuela hoy. Ni modo. Vale. ¿Alguien más? Continúo. Y ve, el tiempo está corriendo, ¿verdad que sí? Que quedan 5, 10, como 15 minutos se quedan.
Vale, pues bien, vamos arriba. Son las Continúo con, 96. sí, continúo con el Evangelio según el Espiritismo. Todavía sigo en Kardec, no he salido de Kardec. Y es que tiene tanta información y tan pertinente. Kardec, en ese mismo capítulo que mencioné, el 26, perdón. No, este 27. Este 27. Capítulo, sí, 27. Se llama Pedid y se os dará. Cualidades de la oración, eficacia de la oración. En eficacia de la oración encuentro lo que Dios le concederá si se dirige a él con confianza, es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus. Lo que dijimos ahorita, no van a pescar por mí. Yo soy el que necesito pescar. Pero a lo mejor me dan cómo fabricar la caña de pescar. Con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándoles que es de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos. Según esta máxima, ayúdate y el cielo te ayudará. Ayúdate y el cielo te ayudará. Pero no es que ellos van a pescar por mí. Acción de la oración, transmisión del pensamiento. Encontré esto. La oración que no se escucha es la del orgulloso, que solo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. Lo voy a repetir. La oración que no se escucha es la del orgulloso que solo tiene fe en su poder y en sus méritos. El ego, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. Que mi ego es tan y tan grande que me creo hasta superior a esa fuente inagotable de energía. Hay que tener mucho ego para eso. Mucho. Demasiado. Oraciones inteligentes. Y luego aparece de la oración para los muertos. Ellos le llaman muertos a los desencarnados. Y para los espíritus que sufren. Luego encontramos instrucciones a los espíritus. Modo de orar. El primer deber, vamos a poner una página por aquí para no equivocarme. El primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe señalar para ella el retorno a la vida activa de cada día es la oración. Otra palabra, cuando despertemos, me está diciendo que oremos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Oremos. No es rezar. Rezar y orar no es lo mismo. Casi todos vosotros rezáis, pero con cuán poco saben orar. ¿Qué importan al Señor las frases que juntas maquinalmente porque tenéis esta costumbre, que es un deber que llenáis y que como todos deben, os pesa? La oración del cristiano, recordemos que esto es religioso. Iba a decir católico, no, religioso. La oración del cristiano, del espiritista,
del espíritu, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina. Religioso, con humildad, con profundidad, en un arrebato de gratitud por todos los beneficios concedidos hasta ese día y por la noche que se ha pasado, durante la cual os ha sido permitido, si bien inconscientemente, volver al lado de vuestros amigos, de vuestros guías, para absorber con su contacto más fuerza y perseverancia. Debe elevarse humilde a los pies del Señor para recordarle vuestras debilidades, permitirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser profunda, porque vuestra alma es la que debe elevarse hacia el Creador, la que debe transfigurarse como Jesús en el Tabor y volverse blanca y radiante de esperanza y amor. Vuestra oración debe encerrar la súplica de las gracias que os sean necesarias, pero de una necesidad real. Es pues inútil pedir al Señor que abrevie vuestras pruebas y que os dé los goces y las riquezas. Pedidle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, la resignación y de la fe. No digáis lo que mucho entre vosotros. No vale la pena orar porque Dios no me escucha. ¿Qué le pedimos a Dios la mayoría de las veces? ¿Habéis pensado muchas veces en pedirle vuestro mejoramiento moral? ¿Le hemos pedido alguna vez a Dios nuestro mejoramiento moral? ¿Cuántas veces hemos pedido eso? Oh, no, muy pocas. Más bien pensáis en pedirle el éxito de vuestras empresas terrestres. Y exclamasteis, Dios no se ocupa de nosotros. Si se ocupara, no habría tantas injusticias. Insensatos, ingratos. Si descendieseis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre encontraríais en vosotros mismos el origen de los males que os aquejan. Pedid pues, ante todo, vuestro progreso y veréis que torrente de gracia y consuelo se esparcirá sobre vosotros. Lo repito, pedid pues, ante todo, vuestro progreso y veréis qué torrente de gracia y consuelo se esparcirá sobre vosotros. Si yo pido porque me den un aumento de sueldo, hay otros que también están pidiendo ese mismo aumento de sueldo. Y pueden estar orando más que yo. Pueden estar orando con más sentimiento que yo. Pero si yo pido que con lo que yo recibo me sea suficiente para las necesidades básicas y resolver mi situación, eso sí se me concede, porque soy yo el que puedo hacerlo. Soy yo el que decido en qué consumo y en qué gasto lo que me gano. Porque puedo recibir muchos aumentos de sueldo y todo el dinero del mundo y votarlo y nunca ser suficiente. Pero si yo me sé administrar y tengo conciencia, sé satisfacer mis necesidades.
y de las personas que están conmigo. Hay que saber orar y lo que oramos. Comentario, reacción. En el chat no hay nada. Yo sabía que el día de hoy iba a ser interesante, no por lo del efecto, lo de la luz, lo de la electricidad en Puerto Rico, sino por lo que yo iba a tocar aquí. Iba a tocar fibras mías propias y de algunos. Y despertar la conciencia. Despertar conciencia. Ese es el propósito. Esa era mi intención. Entiendo que debemos dejarlo aquí antes de entrar en el maestro León Denis. Víctor, ¿qué opinas? No se te oye, Víctor. Abra el micrófono. He concluido con Kardec. Está bien. Yo, antes de que empiece o que siga en la próxima ocasión con Denis, yo quería decir algo muy mínimo sobre Trincado. Que Trincado, como hace la recomendación, y vuelvo a repetirlo porque es importante, porque muchas personas dicen, pero es que Trincado no habla nada de la oración, no dice nada de la oración. Bueno, Trincado sí dice, pero como él refiere a las personas en la ley de mediunidades a que lean a Kardec y que sigan los planteamientos de Kardec, pero en otros sitios Trincado plantea que Kardec escribió en una época, en un país donde todavía no existía la Iglesia Católica, ni el catolicismo, ni se había desarrollado, y que Kardec tenía que hacer una labor que permitiera a unas personas entender los nuevos planteamientos sin romper bruscamente las conductas o romper de forma drástica el pensamiento de las personas, de forma que se acercaran al pensamiento espiritista de una forma paulatina. Fue una época difícil porque estaba la iglesia en todo su apogeo. Inclusive la iglesia lo llega a arrestar a él y le quema su obra en España. O sea, Kardec está en una época muy, muy particular de la historia de la humanidad en un país como Francia, donde la Inquisición jugaba un papel muy importante y todavía había mucho poder de la iglesia en la sociedad y en la población. En las escuelas se utilizaban todavía oraciones y venía el sacerdote a dar instrucciones. O sea, no estaba libre. En la película eso se ve cuando llega un sacerdote y va a la clase de él. Y donde él está dando como maestro. Así que eso era parte. Y por tanto, las personas, la sociedad en general, era muy religiosa, era muy, y principalmente católica. Todavía otras religiones no sabían muchas de ellas ni desarrollado completamente. Así que Kardec es el que abre paso a las ideas del espiritismo. Trincado, en uno de sus libros, dice cómo sesionar y dice que se usen lecturas de los libros de Trincado para abrir las reuniones mediúmnicas. Que haya un punto de lectura, algo así como lo que está haciendo Edgardo, y lo dice así claramente. No especifica cuál es la lectura, deja eso a la voluntad y a la decisión de los directores de las escuelas en particular. Que haya un punto de lectura y que se analice esa lectura similar a como lo estaríamos haciendo nosotros en esta forma. Esa es la instrucción que da Trincado. Trincado no recomienda oraciones de tipo rezo, no las recomienda, pero ya Trincado está hablando de los años del 1911 en adelante, cuando escribe Trincado. Así que Trincado no recomienda los rezos ni oraciones de ese tipo en las sesiones. Sí habla de una invocación a los espíritus guías, a los espíritus maestros,
que guían una institución para que ayuden y que provean consejo, orientación a las personas. Y para eso, pues están los medios, los instrumentos como medios para hacer esas instrucciones en aquellos casos donde haya medios. Si no, pues la persona que dirige, pues hace algún tipo de exhortación y hace algún tipo de solicitud a los hermanos espirituales que ayuden en el proceso y que faciliten pues algunos procesos. Eso es todo, pero en las escuelas de la MQ como tal, no hay una instrucción específica para que se usen rezos u oraciones que estén ya preestablecidas, sino que son aquellas que surgen voluntariamente y de la propia producción de las personas en términos de los pensamientos que se expresan. Eso, eso es importante, que dado que se ha dado el planteamiento de Kardec y dado que la escuela de Trincado se considera como una continuadora de esas enseñanzas, que en este momento pues se diga por lo menos ese aspecto. Yo desafortunadamente tenía el libro donde él da esas instrucciones, lo tenía, pero por la cuestión de apagarse la luz en mi casa y tener que empacar para irme a casa de una persona que sí tiene electricidad disponible y que me dio albergue para la transmisión del programa, pues entonces se me olvidó el libro. Y cuando lo busco no lo había echado en el maletín. Así que, pero yo lo conozco porque es una cosa muy sencilla lo que dice Trincado al respecto de las invocaciones. Y básicamente es lo que digo. Si en la próxima ocasión tengo el libro a la mano, pues lo digo directamente. Pero básicamente pueden confiar en lo que estoy diciendo, pues es muy sencillo. Gracias. Vuelvo entonces a repetir, el domingo 2 de junio, es el día 13, a las 2:30 estaremos transmitiendo. Yo espero que ya haya electricidad en todo Puerto Rico. Ahora hay una área bastante de varios pueblos apagados, que el domingo tengamos electricidad en todo y que podamos transmitir y hacer la transmisión de la conversatorio y la exposición que tenga el compañero Antonio Gastambides Heigel sobre sobre espiritismo y política. Esperamos que las personas pues se unan a nosotros, que estén disponibles y que lo hagan. Ivette, algo que se me haya quedado y que debo señalarse antes de cerrar. Aunque lo escribí en el chat, la hermana Carmen Romeo se excusó porque tenía muchos problemas con la entrada y salida de la señal y se le hacía incómodo estar en la clase. Solo eso, la clase del lunes, que es de género y espiritualidad. Así, eso me iba a decir ahora. Muy bien. El lunes tenemos la clase que es sobre sexualidad, naturaleza. Tenemos también género y espiritualidad. Pero también tenemos la lectura de la columna de la profesora Luce López Baralt. Ella es una profesora de la Universidad de Puerto Rico, profesora de literatura. Es una estudiosa de la cultura árabe, de la literatura árabe, y también muy reconocida en ese campo. Y ella va la lectura se les envió, si alguna persona no tiene esa lectura, se llama la mujer, ¿alguien me puede ayudar y ver? La mujer como error de la naturaleza. Es una crítica sobre las enseñanzas, míralo ahí, la mujer como error de la naturaleza. Y tiene una foto de un periódico de Puerto Rico. Y en ese artículo, que es de toda una página del periódico, ella identifica distintas enseñanzas religiosas que tratan el tema de la mujer y que básicamente minimizan el papel de la mujer. Y por eso es que le llama a la columna el error de la mujer vista como un error de la naturaleza. Es un título que crea un contraste
y que provoca pensamiento, porque ¿por qué ella le puse como título a su columna La mujer como error de la naturaleza? Y es que ella se basa en los planteamientos de distintas religiones y va a citar esos textos de la Biblia, del Corán y de otros textos religiosos de distintas religiones para traer cómo las influencias de distintas enseñanzas religiosas en llevar a la gente a tener una idea distorsionada de la mujer. Una idea distorsionada de la mujer. Así que como el espiritismo plantea la igualdad de los sexos y la responsabilidad de ambos sexos, es importante que nosotros conozcamos cómo las religiones han tergiversado desde las raíces mismas la idea de la mujer y los derechos de la mujer, el sentido de igualdad de la mujer. Así que y vamos a ir a esos textos que nos refiere la profesora Luce López Baralt sobre esos aspectos para tratar de entenderlos y ver. Y recomiendo que búsquenlo. Está publicado y se les envió a ustedes a través de los medios. Si alguien no lo tiene, búsquenlo. Es el periódico El Nuevo Día. También pueden entrar el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Para eso tiene uno que ser suscriptor en la parte digital y no puede conectarlo. Pero nosotros tenemos una copia y si alguna persona la ha perdido o no la encuentra, pues entonces gustosamente le enviaremos esta copia para que la puedan leer, la puedan tener a la mano y podamos analizarla, analizar los textos a los cuales ella hace referencia. Si hay alguna pregunta sobre eso, sería bueno que lo clarifiquemos ahora. Todo el mundo de ustedes lo tiene, esa lectura. Sería bueno que lo vuelvas a publicar en el chat. Muy bien. Se les pondrá a través del chat. Hay algunas personas que no tienen chat. Hay unas personas que inclusive yo no tengo el correo electrónico de ellos para enviárselo por correo electrónico, pero se le pueden enviar a través de algún mecanismo. Si alguien tiene alguna otra idea, veo la expresión de Ramón Leal y me imagino que él no tiene la lectura o no sabe de esa lectura, ¿verdad? Lo capté. Pues vamos a ver si yo la puedo enviarle eso por el chat. Ustedes no están en el chat o a través de ¿cómo ustedes reciben la información con este programa? ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿A través de correo electrónico? ¿A través de WhatsApp? ¿O cómo? A través del WhatsApp. A través de WhatsApp, vamos a ponerlo también. Yo creo que está ahí, si cotejan hacia atrás pueden conseguirlo. Y ven, si tú tienes ahora mismo, lo podrías poner porque a veces se pierde en el WhatsApp. No lo tengo, de momento no lo tengo. Muy bien. Faltan 2 minutos para las 10. Muy bien. Así que lo que hacemos es mañana trataremos esto y esperemos que la electricidad nos ayude y que podamos hacer toda esa cuestión con tiempo. Así que le damos buenas noches. Si alguien más quiere decir algo, añadir algo, Edgardo, le damos las gracias a Edgardo por la labor que ha hecho en su exposición y en seleccionar algunos trozos de los textos de Allan Kardec, en este caso, tanto del el libro de el libro de espíritu yo lo había señalado, el libro de los medios y el otro texto, para que entonces el Evangelio, según el espiritismo, donde cita todos los textos, donde hay referencia a la cuestión de las evocaciones, las oraciones y las invocaciones, según lo estipuló Allan Kardec. Buenas noches, les deseo a todos. Espero que estén que busquen los textos a ustedes y puedan profundizar más en ellos, aquellos que gusten. Les haré lo posible por enviarle a todos ustedes los textos a través de WhatsApp sobre la lectura de este trabajo, que es importante. Yo sé, Edgardo, si tú quieres, no sé si tú puedes conseguir, no sé si tú tienes suscripción al Nuevo Día para que puedas conseguir, porque una persona que tenga suscripción, yo no lo tengo, puede conseguir el artículo como si fuera una fotocopia directamente del periódico El Nuevo Día y se puede enviar,
pero tiene que ser una persona que tenga la suscripción en el periódico. Si hacemos eso, también le puede tenerlo, porque yo tengo una que es un extracto del texto completo, pero está digitalizado, no es fotocopia exacta completa del periódico, como si fuera la página del periódico. Víctor, yo trato esta noche, cuando acabemos aquí de buscarla en el Nuevo Día, la imprimo y te la paso nuevamente por email. Muy bien. Lo Para que algunas personas lo puedan tener en texto amplio. Correcto. Las personas que quieran enviarme por WhatsApp el correo electrónico, aquellas personas que tengan electrónico, para yo también enviarle una copia mucho más explícita y más clara, pues lo pueden hacer también. Aquellas personas que tengan también correo electrónico disponible. Pero Bueno, la que jóvenes, echar el escrito. La que tú del día 10, creo. ¿Alguien puede decir a mí ahí de cuándo era? 16 de mayo, 16 de mayo. Ok, 16 gracias. de mayo, domingo 16 de mayo. Víctor, pero la que tú mandaste la semana pasada, Ajá. se veía bien en el chat, se podía leer. Se ve muy bien en el chat. Que tú la mandaste, creo que el lunes pasado. El lunes pasado, sí que hacia atrás se llama Luz se logra parar, la mujer, un error de la naturaleza. Esa es la lectura que vamos a analizar. Así que los que tienen el chat, busquen un poquito para atrás y consiguen la lectura, porque me dice Tomasa que se ve muy bien, está bien completo y claro, no hay ningún problema, lo pueden leer. Léanlo porque tiene información valiosísima sobre cómo se señala y cómo a la mujer en estos textos inspirados por Dios a los profetas. Así que es bien interesante cómo hemos sido inculcados con esas ideas sobre la mujer, ideas erróneas, ideas prejuiciadas, ideas que menosprecian el papel de la mujer en la sociedad y que la minimizan ante el sexo masculino. Y esto es importante que lo conozcan yendo a las citas originales de esos textos religiosos. Estamos. Bueno, les deseo saludos. Buenas noches, feliz descanso.